hacer parte de este espacio junto con Lina. De verdad, A este nuevo momento en el cual queremos decir buen día para todos. Mi nombre es Lina Díaz. Bienvenidos a este espacio de Inmigrante Hispano que tenemos preparado para ustedes, donde vamos a empezar a hablar de temas migratorios, de noticias importantes y de todo lo relacionado con la migración en Estados Unidos. Lo primero que queremos contarles el día de hoy es acerca de todo lo que tiene que ver con las políticas y cambios que se vienen presentando con el nuevo mandato del gobierno de Trump. Hoy tengo una invitada muy especial, quien quiero que se presente y nos cuente un poco del tema. hola para todos, qué alegría hacer parte de este espacio junto con Lina. De verdad que como manager general de Inmigrante Hispano, es un placer abrir este espacio y ser una voz de claridad, de verdad, de objetividad en medio de tanta desinformación, de tanto caos, de tanto pánico que infunden muchas veces otros medios de comunicación. Mi nombre es Ginette García y he estado sirviendo en temas migratorios por más de 10 años tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y acompañar a cada persona, a cada familia en su proyecto migratorio es una de nuestras prioridades. Por eso queremos ser una voz confiable y despejar dudas, inquietudes y abordar estos temas que de pronto son tan álgidos y no se estudian a profundidad. Entonces, mucho gusto, Lina. Gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Ginette, muchas gracias a ti. Queremos empezar por una pregunta que yo sé que todos están haciendo y es, ¿el gobierno de Trump qué tiene planeado en esta nueva administración en temas migratorios? Bueno, aunque no podemos asegurar con certeza nada en particular, estaríamos faltando a la verdad y a la objetividad de lo que precisamente queremos indicar en este espacio. Sí podemos saber por sus promesas de campaña cuáles son sus objetivos en materia migratoria, cuál es su intención en torno a las políticas en esta materia y también teniendo en cuenta cómo aconteció en el pasado. Es necesario recordar que el presidente Donald Trump en esta ocasión es su segundo mandato, ya hubo un mandato anterior en donde hubo una forma de proceder migratoriamente. Basado en esos hechos objetivos, es que podemos decir con convicción, sin especular, lo siguiente. Primero, una de sus prioridades en materia migratoria es poner orden, ¿sí? La inmigración en todos los países del mundo tienen que ver con un asunto de seguridad, soberanía en virtud de algunas decisiones del gobierno anterior y varios situaciones anormales en materia migratoria en donde entraron no solo miles, sino millones de personas que actualmente se encuentran en el país indocumentados o irregularmente en situación migratoria dentro del país. Esta será uno de los principales focos de atención. Repito, no solo porque sea de atención migratoria, sino sobre todo porque es un asunto de seguridad nacional. Por eso una de las primeras acciones que él ha indicado recientemente y de forma reiterada que va a hacer desde el 20 de enero que entre posesión es cerrar las fronteras, en particular las fronteras que limitan con México, que son las vías por donde más entran las personas de forma irregular. Esto tiene como objetivo parar esa migración irregular de personas que vienen en caravanas de otros estados. También ha implicado que tome acciones políticas, diplomáticas, acuerdos con otros estados como la semana anterior hubo bastantes noticias al respecto. Con la presidenta de México hubo varios acuerdos, presión va, presión viene en materia arancelaria, pero era con el objetivo de ponerse en acuerdo para hacerle frente a la migración ilegal. Hay que tener en cuenta que el fenómeno migratorio que llega a Estados Unidos no es solamente de Estados Unidos, es un asunto del continente. Entonces, el tema político y diplomático es muy importante y esencial, por eso él entiende perfectamente que es necesario acordar con otros mandatarios cómo va a proceder. Esto sin entregar la soberanía, es decir, el gobierno del presidente Trump suele ser muy fuerte y enfático en las leyes, en lo que debe suceder o no. Y en virtud de esto es que em, se hacen como más fuertes las leyes en materia migratoria.
Otra de las situaciones que vamos a ver de forma muy evidente y frecuente es el inicio de deportaciones. Si bien se ha dicho que son deportaciones masivas de multitudes de personas, es necesario tener en cuenta que las deportaciones en Estados Unidos no ocurren como una medida inmediata, sino que son resultado de un proceso migratorio de defensa o de remoción, en donde las personas tienen derecho a defender el por qué permanecer en el país, incluso el por qué solicitar que no se les remueva, aun cuando no se les conceda un estatus migratorio. Es como consecuencia de haber perdido en este debido proceso que se da una deportación. Ahora bien, de pronto las personas no lo saben, pero hay millones de personas que ya han tenido una orden de deportación y no han abandonado los Estados Unidos. Esto en consecuencia será otra de las prioridades en materia migratoria. Pero la tercera, y como que más fuerte en el sentido de la seguridad nacional, es deportar a aquellos que son alta prioridad en materia de seguridad o que ponen en alerta o en peligro a todo el resto de los habitantes de los Estados Unidos. Y es que ya hay investigaciones en curso, noticias, procesos, en donde está comprobado que hay muchas personas que entraron de forma irregular o que encontrándose de forma regular han infringido la ley de formas graves, es decir, son personas con, por así decirlo, señaladas de forma criminal, delictiva, que ponen en peligro la vida y el bienestar de otras personas al interior del país. Esto lo vamos a ver en términos de enforzar la ley, pero también vamos a ver muchas iniciativas en pro de regularizar aquellos que por mérito vale la pena que se regularicen en los Estados Unidos. En el pasado, uno de los enfoques fundamentales del presidente Donald Trump fue abrir vías migratorias o acelerar las vías migratorias de aquellos que tienen posibilidad de obtener permisos de trabajo, visas, residencias, en virtud del mérito, ¿sí? Y para esto hay que entender que hay muchísimas vías migratorias en la ley de los Estados Unidos. Son cerca de 52 vías migratorias y tan solo a nivel de visas por mérito son cerca de 20 opciones que existen. Entonces es importante saber que actualmente, aunque se ha presentado una congestión, el objetivo será descongestionarlo, agilizarlo, flexibilizarlo e incluso, ¿por qué no? Liberar muchas más cantidades de visas para que más personas puedan obtener estos beneficios estando de forma digna en bienestar migratorio dentro de los Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre estar regular e irregular en el país. Bueno, esto parece un tema bastante extenso y una pregunta que le surge a algunos es, ¿qué pasa con la inmigración legal y con aquellas personas que tienen en este momento un proceso de visado o están en busca de un proceso de visado? Ok, sí, también al interior de nuestros clientes que se encuentran en procesos es una de las inquietudes más frecuentes. Primero sea necesario recalcar que la ley migratoria no ha cambiado, ni el presidente la puede cambiar. Él puede hacer que se ejecute o que se flexibilice su ejecución, ¿sí? Puede aplicar algunas excepciones, pero él no puede inventar nuevas reglas. Para eso es que necesita acudir al Congreso y es una de las situaciones que vamos a ver, un Congreso con mucha relevancia a nivel migratorio. Bajo este entendido, existe ya una ley marco bajo la que fueron sometidos los procesos que actualmente están en curso. Son bajo esas reglas que esos procesos deberán ser decididos. Es decir, cualquier cambio en materia migratoria que represente una afectación o un cambio de reglas no les afectará a aquellos que ya tienen procesos en curso. ¿Me hago entender? También así, quienes ya tienen su residencia, su ciudadanía no va a ser posible que la pierdan bajo las reglas existentes. Se ha especulado mucho que la va a cancelar, que la van a perder, que va a revisarlas. Bueno, para eso tiene que pasar un cambio de legislación y un debido proceso bajo investigaciones. No es algo como autoritario.
Muchas veces los medios de comunicación lo manifiestan o lo transmiten como si fuera algo que él dice y va a suceder, o son mal interpretadas algunas comunicaciones. No, se refiere a que evidentemente también está en todo su derecho el gobierno de auditar los procesos. Y si hubo fraude, también está en todo su derecho que el fraude a la ley no genere derechos. Es un principio básico aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Sería irrisorio o injusto también que el haber hecho fraude a la ley migratoria genere un derecho que no se pueda revocar. Obviamente, esto estará sometido a investigación, habrá defensa, como todo lo que la ley actualmente contempla para defenderse. Pero valga la pena recalcar, como que un derecho adquirido es muy difícil que se pierda, tiene que ser porque hay una investigación en curso y es una decisión casi que judicial al respecto. Y en segundo lugar, las reglas que regulan los procesos actualmente son las que condicionarán cómo se deciden en el futuro. No existe retroactividad en esa materia. Bueno, y con respecto a las implicaciones que pueden llegar los cambios que el nuevo presidente quiera incorporar en los procesos migratorios, ¿cuál es el impacto económico y social que crees que puede venir con todos estos cambios? Bueno, hay como una forma de verlo en doble sentido. Es una realidad que los Estados Unidos, su gran fuerza laboral, la gran cantidad de personas trabajadoras en el país, en lo que son labores que mueven la economía a diario, una gran cantidad son personas migrantes que no están regularizadas, ¿sí? Evidentemente, bajo un plan de deportación masiva, esto sería un golpe fuerte a la economía. Pero por otro lado, también ha dicho este gobierno que quiere motivar a que los empleadores hagan que esas personas que necesitan vengan de forma legal. Es decir, que inicien procesos eh, con perdones incluidos para que estas personas no estén más en irregularidad, sino que o regularicen estando dentro de Estados Unidos o estando afuera porque fueron deportadas, puedan volver, pero en condiciones legales. Esto, como te digo, es una situación que hay que verla de dos maneras, porque también siendo inmigrante y teniendo todos los días acceso a muchas historias de vida, la realidad es que sí pueden estar contratadas, produciendo, vinculadas laboralmente de alguna manera a empresas aquí en los Estados Unidos. Pero muchas veces explotan a estas personas, no les pagan lo que deben, no están aportando al sistema de seguridad social en los Estados Unidos, entonces no están aportando a la pensión. En consecuencia, no pueden obtener una cobertura médica. Es decir, la situación de trabajador migrante es una situación que lo expone o lo hace vulnerable cuando no está regularizado. ¿Qué quiere decir regularizado? No está bajo un proceso, una situación migratoria que le dé permiso de trabajo o capacidad para trabajar y ser contratado bajo las reglas laborales de los Estados Unidos. En consecuencia, pasar a un proceso de regularización va a mejorar las condiciones de vida de estas personas, aun y cuando de alguna forma se ve como si fuera una contradicción. De pronto tampoco lo sabe la audiencia. En los Estados Unidos es el sistema migratorio que más posibilidades de arreglar con la ley migratoria tiene. ¿Cómo se arreglan? Hay perdones, hay excepciones, hay paroles. Es increíble. Todos como las posibilidades que existen para que la persona pueda subsanar lo que de pronto en algún momento hizo mal y volver a entrar en normalidad migratoria sin exponerse a, incluso muchas veces, como digo, a ser explotado laboralmente. ¿Qué es lo que se espera entonces respecto a esas deportaciones? Que vuelva y todo se regularice y que las personas entren de forma legal. En el pasado, bajo el gobierno del presidente Trump, entraron bastantes trabajadores temporales con visas, es decir, con condiciones realmente dignas y sus familias. Eso es lo que se espera ver también ahora, que no sean procesos tan demorados, que se incremente su número y que los empleadores norteamericanos estén estimulados a hacerlo. Así como también que haya solicitud de visas
por vías laborales que den residencia, ¿sí? Tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Es importante aclarar que a nivel económico una de las prioridades es crecer el país económicamente. Entonces eso implica motivar eh, que vengan personas a trabajar altamente calificadas, profesionales, técnicos, personas especializadas. También que haya bastante emprendimiento, una motivación empresarial, apoyo al pequeño, mediano empresario, gran empresario, porque este gobierno entiende perfectamente que la economía puede movilizar muchos vehículos que incluso tienen impactos sociales. Entonces creo que toda situación se puede ver de dos maneras siempre. Bueno, y dados esos impactos que me estás mencionando, ¿cuáles son esas preocupaciones legales y humanitarias que se presentan actualmente? Efectivamente, eso es algo muy importante, ¿sí? Y es que el gobierno no puede desconocer las regulaciones o reglamentaciones que existen por vía de convenios de derechos humanos. Estoy hablando de la Convención de Derechos Humanos Interamericana, estoy hablando de la Convención de San José, estoy hablando de muchísimas regulaciones a las que el gobierno de los Estados Unidos incluso está comprometido a vigilar. En virtud de eso, también es por eso uno de los países en donde más procesos de protección humanitaria existen, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido, digamos, en materia sociológica frente a este fenómeno? Se ha abusado de esos programas, se ha abusado de los paroles humanitarios, de los TPS, de los asilos, de los refugios. Entonces, quienes muchas veces entran en preocupación legal frente a estos programas, aquellos que han hecho solicitudes y estas solicitudes no están fundadas, ¿sí? O no tienen cómo probarlas. Muchas veces también cuando mm, como se depende de su renovación o de su vigencia a nivel político, porque es, por ejemplo, el caso de los paroles, se depende de que lo renueven o del TPS, entonces la preocupación es esa, que no exista la voluntad política de renovarlos. Pero también es cierto que estos pequeños programas como que tienen una vigencia tan corta hace que constantemente el inmigrante que es beneficiario de ellos esté en incertidumbre, ¿sí? Y pues para todos es conocido que en materia migratoria es como el caballo de batalla electoral por más de 40 años. Y una de las cosas que yo creo que todos los inmigrantes anhelamos es que esto sea resuelto de forma contundente. Hace muchos años el país reclama por una reforma migratoria profunda, contundente y definitiva, de tal forma que nosotros podamos ya no depender de programas pequeños, cortos o de expiración corta que haga que se vuelva a mover el aparato político o el lobby, sino que podamos efectivamente obtener como derechos definitivos, programas de larga duración. Entonces la preocupación legal viene mucho en ese sentido y también porque los procesos de asilo, por ejemplo, que deberían ser programas humanitarios que decidan esa protección de derechos humanos contra la persecución, contra esas situaciones de asedio, de persecución política, religiosa, por motivos de diversidad que se dan en otros países, porque no es que no exista, pues puedan ser decididos mucho más rápidamente. Entonces, la preocupación muchas veces va en ese asunto, porque no se tiene un caso sólido y se hizo abuso del programa o el beneficio migratorio o porque se depende de la situación política, de la renovación constante de este tipo de programas. Urge con muchísima vehemencia una reforma migratoria radical. Bueno, Ginette, muchísimas gracias por iluminarnos el día de hoy con estos temas que son críticos para muchas personas y para el país. Esperamos que podamos seguir teniendo estos encuentros y poder ampliar la información y que todas las personas estén bien informadas. Claro que sí.
También invitamos a aquellos que nos están viendo, que quieran tocar otros temas, que quieran obtener más respuestas, análisis de otras circunstancias que de pronto no alcanza a ver información suficiente para tener un criterio propio, que nos dejen en la casilla de comentarios qué otros temas quisieran que tratáramos, que abordáramos en materia migratoria. Feliz tarde, Lina. Gracias.